están en 36 participantes, estamos haciendo una introducción para conocer y reconocer el comportamiento de las columnas frente al efecto de pandeo, para después ver el método práctico, cómo vamos a poder proceder para dimensionarla. Así que traten de seguir, pregunten lo que no entiendan, lo que no quede claro, así después llegamos a la metodología que en principio es bastante sencilla. Ingeniero. Sí. Perdón, ya le pregunto, me pongo el micrófono. Ahí se me escucha. Sí, se te escucha. Quería preguntar, nosotros en el práctico, no sé, tal vez lo dijeron en clase, se pide que verifiquemos la unión a aplastamiento y a corte. Sí. ¿Eso se lo define o pregunto en la situación de vida real? ¿Tenemos que hacer todas las verificaciones o cómo determinamos a qué tipo de unión tenemos que verificar? Bueno, lo que están haciendo ustedes en este momento es una práctica de cuáles serían los tipos de uniones para reconocerlas y poder saber cómo se verifican cada una. En la vida real, como decís vos, o sea, en la práctica profesional sería, hay tablas que permiten evaluar rápidamente las uniones y también hay métodos numéricos, programas que te pueden verificar rápidamente las uniones. Entonces no tenés que trabajar con las 100, 200 uniones que tengas. ¿Esa es la pregunta? Sí, bien, gracias. Bueno, vamos a volver a la pantalla. Entonces lo que estábamos diciendo, que las observaciones que hacían tanto Elber como Essinger y Shanley no consideraban deformaciones iniciales que sí se dan en las barras reales. Los reglamentos estudian desde el punto de vista estadístico estas deformaciones y definen como valor característico la longitud de la barra sobre 1000 y la longitud de la barra sobre 1500 como valor medio que se puede encontrar en cuanto a deformaciones. Ahí se me pasó. No pasó y de golpe pasó. Ahí está. En cuanto a las tensiones residuales que hablábamos que se generan en las barras durante el proceso de fabricación, los perfiles laminados en caliente tienen un enfriamiento desigual en los distintos puntos de la sección transversal, ya que las partes más delgadas se enfrían primero. No sé si se han tenido tiempo de ojear las tablas y van a ver que los espesores de las alas y las almas de los perfiles T, U o C pueden ser de distinto espesor. Entonces, los espesores más delgados, por ejemplo, en T las almas son más delgadas que las alas. Lo mismo pasa en el U. El alma es más delgada que las alas. Entonces, estos se van a enfriar primero. Y en las secciones armadas de las chapas ocurre algo similar. Por ello, todas las secciones usadas en estructuras metálicas existen tensiones residuales del proceso de fabricación. El CIRSOR 301 adopta para las tensiones residuales el valor FR, que rondaría en los 69 megapascal para secciones laminadas y 114 megapascal para secciones soldadas. Entonces, eso hace que exista este límite de proporcionalidad más bajo del que hablábamos recién, que ellos observaban, observaban que no se daba la línea de trazo que aparece acá, sino que había una variación con lo que llamaban ellos módulo tangente. ¿Eh? Esto es lo que se observa y se justifica para el caso de las columnas reales. Entonces, cuando vamos a analizar la curva de pandeo en las columnas reales, aparecen distintos factores que influyen en la definición de la tensión crítica en las columnas, que son, primero, la calidad del acero. ¿Se acuerdan que había una variación o distintas curvas que llamamos acero 1,
o acero 2, o sea, hablábamos de distintos tipos de acero. Entonces, influye la calidad del acero. Segundo, el método de fabricación, que un método se va a diferenciar de otro entre las tensiones residuales que pueda introducir de la barra. El tamaño del perfil, la forma de la sección transversal. No es lo mismo el caso de tener una sección U, WT o circular. Ejes de pandeo, los ejes de pandeo flexional, las deformaciones iniciales de la barra, que es lo que estábamos hablando, y las condiciones de vínculo extremo, por lo que llamamos condiciones de borde. De todos estos factores, estos 7 factores, hay 3 que son los más importantes. El 2, que es el método de fabricación, que introduce tensiones a la barra. El 6, que tiene en cuenta las deformaciones iniciales de la barra. Y el 7, que son las condiciones de vínculo externo, que son los que ya han utilizado ustedes cada vez que han hablado del pandeo, han hablado de las condiciones de borde que modifican entonces la longitud de pandeo de la barra. Los distintos reglamentos han desarrollado métodos racionales, ensayos, estadísticas y métodos numéricos para obtener la tensión crítica y por ende la resistencia nominal, que es lo que nos interesa en definitiva a nosotros, de la columna real que incluye los diferentes factores que la determinan. Esos resultados se pueden agrupar en 3 o 4 curvas de pandeo correspondientes a distintos perfiles según su forma, el espesor de los elementos y el tipo de acero. Se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, se puede llegar a representar las curvas de tensión crítica en función de los distintos tipos de acero y además en función de las distintas secciones. Voy a hacer un repaginado para llegar a este gráfico. Esto que hacía Eisenhower, es decir, bueno, está la curva de Euler y no hay linealidad, sino que hay otra curva, pero esta curva en realidad correspondería a un acero 1 y esta curva a otro tipo de acero, un acero 2 y habrá otra para un acero 3 y otra para un acero 4. Pero además hay que tener en cuenta las secciones. Entonces, esta sería la curva para un acero 1 de forma de doble T. Para un acero 1 con una sección U tendremos otra curva. Para un acero 1, de nuevo, pero con forma de ángulo, tendremos otra curva de tensión en función de la esbeltez. Y luego tenemos otra curva para los aceros 2 y 3 en cada uno de los tipos de secciones. Tenemos distintas curvas que nos definan la tensión crítica en función de la esbeltez. Entonces, les cuento esto, las normas europeas definen 4 curvas nada más para distintas secciones. Y al tipo de acero se puede representar todas juntas en un mismo gráfico si en vez de poner la tensión crítica damos acá un cociente que sería la tensión crítica sobre la tensión de fluencia. Entonces acá no vamos a encontrar la tensión de fluencia sino el valor 1, el valor 1. Con esto se logra entonces al representar de esta forma, entonces no representar una curva para cada material, sino que todos los materiales estarían englobados en la misma curva. Pero las normas europeas definen 4 curvas para distintas formas de sección. Los norteamericanos han logrado resumirlo en 3 curvas, desde el punto de vista teórico, para conocer la esbeltez en función de las tensiones, la tensión crítica, perdón, en función de la esbeltez, pero a razones de simplificar el cálculo, lo que han hecho es adoptar como curva única la curva menor, o sea, la que nos va a dar las menores tensiones críticas en función de la esbeltez lambda. Y en vez de trabajar con la esbeltez lambda, como veíamos recién, acá aparece lambda C, siendo lambda C definida como la esbeltez reducida, que es una raíz cuadrada del cociente entre la tensión de fluencia y la tensión crítica de Euler, Fe, que está expresada acá, la tensión crítica de Euler. Si reemplazamos la tensión crítica de Euler en esta expresión de la esbeltez reducida, entonces la esbeltez reducida se la puede escribir de esta forma. O sea, es igual a un coeficiente que multiplica la esbeltez común, la esbeltez L sobre el radio de giro, la longitud de pandeo sobre el radio de giro. Siendo este coeficiente 1 sobre pi por la raíz de Fi, la tensión de fluencia, sobre el modo de elasticidad. El modo de elasticidad de los aceros es para todos los aceros el mismo. Y la tensión de fluencia dependerá
del acero que estemos utilizando nosotros en nuestros perfiles. Bueno, de este modo, entonces, acá vamos a encontrar resumida la tensión crítica en función de la esbeltez reducida. Quiere decir que yo, ante una determinada barra metálica, de la cual puedo conocer la esbeltez, para eso voy a trabajar con la sección, el momento de inercia y la longitud de pandeo. Entonces entro a la curva esta y voy a sacar el cociente entre la tensión crítica y la tensión de fluencia. Conociendo la tensión de fluencia, finalmente estoy conociendo la tensión crítica de mi barra. Fíjense que hay acá un valor que es 1,5, es la tensión reducida, la esbeltez reducida, no la tensión, perdón, la esbeltez reducida límite. Para ese valor 1,5, entonces vamos a tener que la tensión de proporcionalidad que se considera es 0,877 de la tensión de proporcionalidad que habían encontrado Essender y Shanley. Vuelvo para atrás, cuando vimos las teorías estas, a ver, aquí no, en veíamos que esta tensión de proporcionalidad estaba aproximadamente entre 0,5 y 0,8 de la tensión de fluencia. ¿De acuerdo? El reglamento no trabaja con 0,5, sino que trabaja con un valor más chico, a los fines de introducir en esas curvas la deformación inicial, la tensión crítica que tendríamos considerando la tensión inicial. Entonces, si nos fijamos que el reglamento ha definido entonces el límite de proporcionalidad para la esbeltez reducida como 1,5 y ha definido la esbeltez reducida como la raíz cuadrada de FI sobre FE, entonces lo igualamos con 1,5 y tendremos que FI sobre FE paso al cuadrado al otro miembro y me queda 1,5 al cuadrado igual a 2,25. Despejando de acá FE igual a tensión de fluencia dividido en 2,25. Y 1 sobre 2,25 es 0,444 de la tensión de fluencia. Es decir, lo que nos pone en el gráfico anterior como 0,8 del límite de proporcionalidad. ¿Ah? Si multiplicamos el 0,5 por 0,87, vamos a ver que es igual, entonces, al 0,4 que estamos acá. Entonces, lo que decíamos antes, la mínima, la tensión de proporcionalidad mínima es 0,5. Nosotros vamos a trabajar no con 0,5, sino como 0,444 de la tensión de fluencia con valor límite de la tensión de proporcionalidad. Esto nos está incluyendo entonces, acá incluimos la tensión de formación, la deformación inicial, perdón, que hemos dicho que es muy importante tener en cuenta. Finalmente, entonces, tenemos dos curvas. Repagino. Hemos visto entonces que finalmente se definen dos curvas. Una para la zona inelástica y otra para la zona elástica. En las cuales yo, entrando con la esbeltez, repito, voy a sacar la tensión crítica. Eso se puede escribir por medio de las ecuaciones siguientes. Si la esbeltez lambda reducida es menor que 1,5, entonces la tensión crítica viene dada por esta ecuación, que es la ecuación de esa curva. Si la esbeltez lambda reducida es mayor que 1,5, entonces viene la tensión crítica expresada por medio de esta ecuación, que incluye el 0,877 para tener en cuenta la deformación inicial. Estas expresiones nos permiten obtener la tensión crítica, están en el reglamento 301 y sirven para trabajar con perfiles laminados y barras armadas con chapa soldada. No incluye a las secciones de chapa doblada o conformadas en frío, ni las secciones de filigrana con hierro de barras circulares, para los cuales después veremos otra metodología. Finalmente, yendo a la aplicación práctica de lo que acabamos de ver. Nosotros hemos dicho que siempre lo que vamos a tener que hacer es enfrentar
la resistencia de diseño con la resistencia requerida. La resistencia requerida es la solicitación externa. La resistencia de diseño es la resistencia interna que tiene el material que estamos analizando. Esa resistencia de diseño, en este caso, viene definida como un coeficiente de reducción de resistencia, que en este caso va de 0,85, por la resistencia nominal. Y la resistencia nominal queda definida por el área bruta de la barra multiplicada por la tensión crítica de esa barra. Entonces, esto se hace muy fácil para calcular. Este valor hemos dicho 0,85, y acá si reemplazo voy a tener el área bruta de la barra que estoy analizando por la tensión crítica, siendo la tensión crítica función de la esbeltez. Conociendo la barra, sus características, momento de inercia, área, radio de giro y la longitud de la barra, podemos entonces rápidamente determinar la resistencia de diseño. Queda un problema por resolver. Hemos dicho que el proceso de laminación al que se someten las barras genera zonas con tensiones residuales. Quiere decir que la barra que hemos terminado de fabricar, que vemos solita en un rincón, ya tiene en algunas zonas tensiones residuales. Y también tiene un problema de secciones que tienen una mayor o menor esbeltez, o parte de la sección, mejor dicho, que tienen una mayor o menor esbeltez. Entonces, hay que definir lo que son las secciones compactas, no compactas y con elementos esbeltos. ¿Ah? Fíjense acá, el problema de pandeo no lo sufre toda la barra en su longitud, sino que se presenta un problema en un pedacito, en una porción del ala. ¿Ah? Quiere decir que cuando se presenta ahí, ya está con tensiones en esa zona, y la falla se va a dar antes de que se alcance la falla crítica que hemos visto recién. Acá estamos viendo cómo este perfil WT se puede deformar una parte del ala sin que se deforme el resto. Perdón, he salido del... No, toqué el botón equivocado. Bien. ¿Qué es lo que hace el reglamento para considerar esta situación? Define un factor Q, factor de reducción por pandeo local de la barra. Es un problema de pandeo local que se da en una sola, en una parte de la sección, la cual la desconocemos. Entonces se define el factor Q, que es el coeficiente del cociente entre la tensión crítica local y la tensión de fluencia. Donde la tensión crítica local es la máxima tensión que se puede alcanzar en la sección sin que alguno de sus elementos pandeen localmente. Vale, todo lo que hemos visto anteriormente es válido, nada más que vamos a hacer una corrección. En la zona esa donde se producen las tensiones de fluencia, se alcanza la tensión más rápidamente. Entonces, ahora la tensión crítica tiene que ser menor que la que teníamos antes, porque va a ser la tensión de fluencia multiplicada por este factor Q, que es menor que 1. Se aplican las mismas fórmulas que hemos visto en el punto 4 y 5, nada más que en lugar de trabajar con FI, la tensión de fluencia, vamos a trabajar con un valor más chico que va a ser Q por FI. Y con una esbeltez reducida, que en vez de ser lambda C va a ser lambda C1, que la va a reemplazar. Entonces, las expresiones van a quedar escritas así. Lambda C1 reemplaza a lambda C, introduciendo entonces en vez de la tensión crítica vamos a poner Q por FI, y finalmente la expresión va a quedar como, si saco la raíz de Q afuera, raíz de Q por lambda C. Lambda C1 es igual a la raíz de Q por el lambda C que hemos visto anteriormente. Entonces, en vez de poner el punto límite 1,5 en función de lambda C, va a ser raíz de Q por lambda C, menor o igual a 0,5 o mayor que 1,5. Y se introduce el factor Q también en esta expresión de la tensión crítica. Fíjense que en esta otra expresión, que es la que corresponde a la curva de Euler, el factor Q no aparece. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en la zona esa de la curva, voy atrás a mostrar la curva de nuevo, en la zona de la curva elástica,
donde prácticamente es, si no es real, exactamente real, sí es prácticamente cierto, la curva de Euler nos permite obtener la tensión crítica en función de la esbeltez exclusivamente. Mientras que en la zona inelástica hay varios factores que entran en juego para definir la tensión crítica. Uno de ellos vendría a ser la deformación inicial, otros son las tensiones remanentes del proceso de fabricación y la forma de la sección, y otro es el tipo de acero. Entonces, en esta curva entran en juego todos esos factores. En esta otra zona de la curva no entran en juego esos factores. Por eso es que en la ecuación que estábamos viendo recién, en esta ecuación, no aparece Q. Finalmente, entonces, usamos nosotros una sola curva para la verificación del problema de pandeo global y local en la barra. El reglamento nos provee de unas tablas, que son las tablas B5.1, B de capítulo B, el punto 5.1, donde podemos encontrar distintas secciones, perfil WT y perfil U. Acá hay una sección cerrada con chapas, la sección compuesta por dos ángulos, donde se puede encontrar la relación ancho-espesor, B sobre T, y los factores de esbeltez que nos permiten conocer, entonces, si nos encontramos ante un problema de esbelteces localizadas en algunos elementos de nuestra estructura. Ahí tengo otra parte de la tabla, con los casos, los anteriores eran 1, 2 y 3, ahí están el caso 4, 5 y 6. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a calcular B sobre T, el ancho sobre el espesor del elemento que estoy verificando, el cual está sombreado en la tabla, y voy a comparar con el valor que tengo acá. En realidad, si han tenido oportunidad de bajar las tablas que provee el CIRSOC, el reglamento CIRSOC, van a ver que esas tablas tienen una columna que nos proveen directamente ya del cociente, tienen los datos por separado, del ancho y de los espesores de ala y alma, pero también ya tienen incorporado el cociente de B sobre T para que rápidamente podamos comparar con la esbeltez límite a ver si es que estamos con problemas de pandeo localizado o no. Ahí tenemos más casos. Y acá vemos el siguiente concepto. Esta es una curva que me permite conocer la tensión de fluencia en función de la esbeltez esta B sobre T, ¿no? De la esbeltez local de los elementos. Nótese que a mayor relación de ancho-espesor, el esfuerzo crítico de pandeo local disminuye, ¿no? A mayor valor de la relación, entonces la tensión crítica es más baja. Cuando me vengo para acá, la tensión crítica es más alta. Existe un valor límite, que es el que se da para lambda R, que es el que corresponde a la tensión de fluencia. Por lo tanto, para secciones con B sobre T menores a lambda R, el pandeo local no ocurre, no tiene problema de pandeo local. Por otro lado, si B sobre T es mayor que lambda R, el pandeo local del miembro puede regir el diseño. Entonces, en perfiles estructurales laminados, W, el pandeo local rara vez rige el diseño. La mayoría de los perfiles laminados tienen relaciones B sobre T mayores que lambda R. Entonces, el factor Q pasa a ser igual a 1. ¿Se entendió? Lo que estoy diciendo es que la mayoría, casi todos los perfiles laminados que vamos a encontrar en la tabla, van a estar en este sector, ¿no? Una relación B sobre T baja. Por lo tanto, en este sector rige la tensión de fluencia y el factor Q vale 1. En el caso de que B sobre T sea menor que lambda R, que es el tercer valor de las tablas, voy a retroceder de nuevo, acá está lambda R, en el caso que sea menor, entonces voy a tener que calcular un factor Q
que me va a reducir la tensión de fluencia. Nosotros en los prácticos vamos a tratar de considerar siempre las situaciones que nos lleven a estar en esta situación para que no tengamos que trabajar con Q, para no complicar más el cálculo que estamos haciendo. Entonces vamos a trabajar en esta zona. Lo que no quiere decir que todos los casos estén en esta zona. Pueden plantearse situaciones donde los elementos estructurales que estén utilizando estén en esta zona y entonces habrá que calcular el valor del factor Q menor que 1 para corregir las tensiones. En cuanto al cálculo de la SBT lambda, necesitamos conocer la longitud de pandeo de las barras, para lo cual vamos a hacer referencia a 3 métodos simplificados, 2 de ellos, uno no. Podemos hacer uso de estas tablas de Pórtico, donde quedan representadas la relación entonces entre viga y columna. Acá la viga rígida, estos dos casos, está representado por una viga simbolizada con 2 rayas, mientras que la columna es una raya. Lo que queremos decir es que este elemento es mucho más rígido que este elemento. Entonces, le genera una situación de empotramiento a la columna en la viga. Y abajo, en este caso, tenemos articulación y acá empotramiento. Entonces, las longitudes de pandeo quedan definidas por el factor K que multiplica la longitud de la barra. La longitud de la barra siendo K en este caso 0,7 y en este caso 0,5. Es decir, estamos hablando del caso de barra empotrada. En este caso es al revés. La columna es mucho más rígida que la viga. Entonces, la viga no logra empotrar a la columna y los giros prácticamente estarían permitidos. Estamos ante el caso de una barra, de una columna que se encuentra articulada. El factor K vale aproximadamente 1. Si estuviese empotrada abajo, entonces sería el caso de empotrada articulada, y el K vale aproximadamente 0,7. Y en este caso, donde están representadas con una línea, tanto columna y viga, estamos hablando que son rigideces similares, por lo tanto, o aproximadamente similares, entonces va a haber un empotramiento parcial. Y el coeficiente K va a variar entre 0,7 y 1 aproximadamente, y en este otro caso entre 0,5 y 7. Todo esto, de nuevo me estoy quedando sin tiempo, me quedan 10 minutos. Todo esto sería para el caso de sistemas indesplazables. Lo vemos acá con un apoyo a la altura de la viga que me lo torna indesplazable al sistema. Si no tengo ese apoyo, entonces el sistema se vuelve desplazable. Y de nuevo representamos entonces viga rígida y columna esbelta. Elementos de iguales características, entonces no hay empotramiento y se parece acá una viga que está libremente apoyada y entonces la longitud de pandeo se hace mayor a 2. Este caso en que está empotrada y prácticamente también empotrada en la viga, pero en sistema desplazable, entonces es aproximadamente 1, mayor a 1. Y este otro caso donde está empotrada y hay una pequeña diferencia de rigidez entre columnas y vigas. Eso si lo referimos al esquema de Pórtico. También podemos trabajar con esta representación de valores que nos dan Euler, que es mucho más sencilla, donde directamente consideramos columnas que son de sistemas desplazables o indesplazables. Las dos primeras son indesplazables, esta también, y esta, la C, la E y la F corresponderían a sistemas desplazables, con distintos tipos de vínculos. Entonces encontramos en forma aproximada los valores que les corresponderían a cada uno de esos casos. Esa sería la segunda posibilidad. Y la tercera, bueno, perdón, antes de la tercera, acá tenemos los típicos reticulados que encontramos en las estructuras metálicas, con cordones superiores e inferiores y diagonales. Por tanto, para el cordón superior e inferior, el factor K es igual a 1. Para la diagonal de borde, también el factor K es igual a 1. Y para barras interiores, ese factor K se toma como 0,9. En el caso de que las barras estén cruzadas y conectadas en el punto medio, entonces el factor K se toma como 0,5 de la longitud de la barra.
El tercer método sería similar, prácticamente idéntico a lo que han visto en hormigón. Ya lo conocen, nosotros no lo vamos a usar en este año, sino que vamos a trabajar con los métodos anteriores. Acá lo que tenemos que calcular primero es un coeficiente de rigidez de nudo que está en función del cociente de las rigideces de vigas y columnas, con los cuales vamos a encontrar estos factores GA y GB, que nos definen las rigideces de nudo de los dos nudos extremos de la columna, interpolando entre los cuales vamos a encontrar el valor de factor K para sistemas desplazables y indesplazables, ¿no? El desplazamiento, el primero es para el sistema desplazable y el segundo para el indesplazable. Estos métodos lo conocen, entonces se interpola y vemos entonces que en este caso, en el sistema desplazable, el factor K varía entre 1 y infinito, mientras que en el sistema indesplazable el factor K va a variar siempre entre 0,5 y 1. Cualquiera de los tres métodos podemos utilizar para calcular entonces la longitud de pandeo de la barra. En cuanto a la esbeltez de la barra, está controlada por la esbeltez reducida que hemos mencionado anteriormente, y en nuestro caso podemos resolver varios problemas porque el módulo de elasticidad va a ser el mismo, la tensión de fluencia definida para un determinado caso va a ser la misma, entonces directamente va a ser esto un coeficiente que va a multiplicar a la esbeltez de las distintas barras que estemos estudiando. El reglamento nos establece un límite a esa esbeltez igual a 200. ¿Se acuerdan que para elementos traccionados había una esbeltez límite igual a 300? Esa esbeltez es menor para elementos comprimidos, esa esbeltez es de 200. Y vamos a proceder entonces con el uso de estas expresiones, a donde se incorpora entonces el área en centímetro cuadrado, la tensión crítica en megapascal, y se incorpora este coeficiente de dial a menos 1 para corrección de unidades y poder determinar entonces la resistencia nominal, la cual me va a permitir calcular la resistencia de diseño que vamos a comparar con la resistencia requerida. Para barras prismáticas de sección llena maciza sometida a compresión centrada, la resistencia de diseño para pandeo flexional entonces queda definida por estas fórmulas que hemos visto anteriormente. Esto es cuando Q es igual a 1, que corresponde a secciones compactas y no compactas, y esta con Q igual a un valor menor que 1, para secciones que tienen elementos esbeltos. O sea, no es un problema de la sección, sino de los elementos que componen la sección. Fíjense que son prácticamente idénticas, nada más que estas incorporan el factor Q, como veníamos diciendo. Incorporan el factor Q en esta zona de la curva que corresponde al estado plástico, no en esta zona de la curva que corresponde a la zona del material elástico. Bueno, eso, lo que acabamos de escribir, sirve para poder dimensionar barras que no son compuestas, sino que estamos hablando de barras de sección simple. ¿Qué pasa si nuestra sección es compuesta? Bueno, el reglamento arma 5 grupos distintos, aglutina los distintos casos en 5 grupos. Tenemos en el grupo 1, es el caso de perfiles doble T, que tienen una chapa sobre las alas, lo cual le va a dar una mayor rigidez, una mayor capacidad de absorción de fuerza de fricción, unidas con bulones. También se la puede hacer a esa unión con cordones de soldadura. Acá, dentro del mismo grupo 1, vemos un perfil U que tiene una chapa que aumenta el espesor del arma, unidas con cordones de soldadura. En el grupo 2 encontramos esta barra compuesta por dos ángulos que tiene como elemento intermedio un pañuelo que las vincula a las dos barras para que trabajen en conjunto. Esta sería la que hemos estado considerando en el práctico de uniones con bulones y soldadura en el problema 1. Y también en el problema de elementos traccionados. O sea,
la misma forma de la sección, antes estaba traccionada, ahora la veremos cuando esté comprimida. Y además a esta sección la van a encontrar en la facultad, la deben haber cruzado un montón de veces, cuando se desplazan entre el blog de Ingeniería Civil y el blog del decanato en el primer piso. Al pasar por el primer piso, por los pasillos que conectan los dos blogs, entonces van a observar barras que conforman un reticulado compuestas por dos perfiles ángulo. Acá nos encontramos con dos perfiles U unidos por una chapa que, bueno, puede tener o no estos orificios en la zona central para disminuir la sección innecesaria y puede estar unida tanto por bulones como cordones de soldadura. Ellos constituyen el grupo 3. En el grupo 4 y 5 encontramos esta sección compuesta por dos perfiles U, las dos son secciones con perfiles U. La diferencia es que en el grupo 4 se une por una celosía, mientras que en el grupo 5 se une por presillas. ¿Qué diferencia habría? Que la celosía va a hacer que las solicitaciones que hay dentro del conjunto este sean solicitaciones axiales, mientras que en este caso donde hay unión con presillas, entonces los nudos van a tener que ser rígidos y se transmiten momentos entre barras y presillas. El otro caso del grupo 4 es esta columna conformada por 4 ángulos que están en las esquinas y las cuales se unen externamente por barras, que pueden ser barras en ángulo, también conformando una celosía. A los efectos de poder analizar la sección, vamos a tener que definir lo que se denomina eje material y eje libre. Se denomina eje material al eje de la sección compuesta que pasa por los centros de gravedad de las secciones de los elementos que la componen. El centro de gravedad de esta barra está aquí, el G1, y el centro de esta barra está acá, es el G2. Cuando el eje pasa por los dos centros de gravedad, entonces se denomina eje material, que sería el caso del eje X de esta sección. Mientras que el eje Y de la sección compuesta no pasa